La segunda venida del Cristo. La resurrección de Cristo que mora en tu interior. Volumen 1. Discurso 8. La tentación de Jesús en el desierto. Jesús era tan humano como divino. Jesús el hombre se enfrentó a las tentaciones, lloró y sufrió como cualquier ser humano, pero utilizó su voluntad de manera suprema para conquistar el mal y el engaño de su naturaleza material. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó, y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Mateo 4:1-11. La tentación de Jesús en el desierto. Discurso 8. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el proceso de ascender desde el estado propio del Espíritu Santo, la omnipresente vibración cósmica y su conciencia crística inmanente en el espacio vibratorio, hasta la unidad con la conciencia cósmica, el Dios Padre trascendental, exento de toda vibración y también el reflejo del Padre como la conciencia crística universal, Jesús experimentó una atracción hacia la materia, incitada por el engaño cósmico, un recordatorio de los limitadores y confinantes hábitos humanos acumulados durante encarnaciones. El Espíritu Divino había conducido a Jesús al silencio del desierto para someterle a prueba, con el propósito de comprobar si podía retener su conciencia crística a pesar de la influencia engañosa de los recuerdos de vidas anteriores. Cualquier superhombre, aun cuando se encuentre firmemente establecido, por medio de la meditación profunda en un elevado estado de conciencia, se hallará todavía sujeto a las tentaciones de la ilusión cósmica, por tanto tiempo como él resida en el reino de Maya. Las exigencias de su forma corporal le obligarán a traer a la memoria recuerdos postnatales y de vidas pasadas relativos a su dependencia de las experiencias sensoriales y del disfrute que éstas ofrecen. Mientras Jesús se hallaba absorto en el bienaventurado contacto con Dios, fue tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo. La ilusión cósmica del Satanás metafísico instigó tentaciones psicológicas de pasiones bestiales, de maliciosa atracción por el poder y las posesiones y de intensos deseos mortales provenientes del dolor físico y del hambre. Con el propósito de tentar a Jesús para que se apartase de sus trascendentes percepciones de sabiduría, los evangelistas relatan que durante 40 días y 40 noches él fue tentado por el diablo en las soledades del desierto.
Teniendo a Dios como su único testigo y aliado, Jesús resistió la fuerza del mal por medio del ayuno para vencer el engaño de la conciencia corporal, por medio de la oración para fortalecer la mente en la fe y en la firmeza de voluntad, y por medio del éxtasis en la meditación para reafirmar que la identidad de su alma era la de un hijo de Dios que había despertado. Si Jesús hubiera sido importado de los cielos y fabricado como un hijo absolutamente perfecto de Dios, no habría necesitado vencer tentación alguna. Las maquinaciones de Satanás y la victoria de Jesús no habrían sido más que una actuación divina. ¿Cómo podría semejante logro representar un ideal para la humanidad? Un ser espiritual manufacturado por Dios no resultaría tan digno de mérito como quien alcanza dicho estado mediante el esfuerzo personal y por lo tanto no constituiría un ejemplo para los seres humanos que se esfuerzan y se hallan acosados por las tentaciones. La inspiradora verdad es que Jesús era tanto humano como divino. Era un alma liberada, una de las más grandes que jamás haya venido a la tierra, y era también humano, un ser que por medio de su esfuerzo espiritual de anteriores encarnaciones en las que practicó la autodisciplina, la oración y la meditación, recogió la abundante cosecha espiritual de su identidad con Dios. Como resultado de toda la evolución lograda, le fue posible manifestar la imagen potencial de la conciencia divina que se hallaba oculta en su interior y se convirtió en un Cristo, un ser dotado de conciencia cósmica, crística. Fue durante su estado crístico en el que podía sentir que su conciencia estaba presente en cada célula atómica de su cuerpo cósmico, constituido por toda la materia, cuando él pudo desempeñar el papel de redentor de la humanidad. Únicamente un ser que ha alcanzado tal estado universal es capaz de sentir una perfecta identificación con Dios y por consiguiente está facultado para convertirse en emisario de la divinidad. El Padre Celestial envió a Jesús a la tierra con el fin de que sirviera de ejemplo espiritual para sus hijos que se hallaban abrumados por el sufrimiento. Jesús el hombre se enfrentó a las tentaciones, lloró y sufrió como cualquier ser humano, pero utilizó su voluntad de una manera suprema para conquistar el mal y el engaño de su naturaleza material, y finalmente alcanzó la victoria. Dos pasajes de San Pablo hacen referencia a este punto. Porque ciertamente no es a los ángeles a quien tiende una mano, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo, pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que le están pasando. Hebreos 2, 16, 18. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4:15. Todos los profetas de Dios fueron sometidos a prueba durante sus encarnaciones terrenales y debieron vencer las flaquezas humanas inherentes a la posesión de un cuerpo mortal, con el objeto de alcanzar el supremo estado de unión con la conciencia cósmica. El esfuerzo de un maestro por recuperar su divinidad mientras se halla en la tierra establece un modelo ideal para otras almas que avanzan hacia la unión divina. El encuentro del hombre común con el tentador se produce principalmente bajo la forma de ideas subjetivas que le engañan de manera sutil, valiéndose de los malos hábitos prenatales y postnatales y de la seductora atracción que ejerce el entorno material, con el fin de poner obstáculos a quienes se encuentran muy perfeccionados. Satanás puede asumir una forma objetiva y emplear la vibración de la voz en su desesperado intento final por disuadir a aquellos maestros que avanzan raudamente hacia Dios. Las grandes almas que se aproximan a la liberación final pueden ver con toda claridad cómo Satanás y sus legiones de espíritus del mal
asumen formas personificadas en el objeto de establecer una decidida resistencia que impida a los maestros alcanzar su liberación en el espíritu. De manera misteriosa, Satanás pone a prueba a los grandes devotos de Dios a través de diversas tentaciones que imprevisiblemente se presentan en sus vidas a medida que progresan en el camino espiritual. A menudo, estas pruebas son suficientemente efectivas para que Satanás logre sus propósitos. Pero cuando los devotos se hallan muy cerca de Dios, Satanás abandona toda sutileza y sale abiertamente de su escondite a fin de desafiar a los santos del Señor. Buda se enfrentó a Mara, que apareció ante él bajo la forma de un grupo de bailarinas que pretendían tentarle a abandonar su divina bienaventuranza a cambio de placer sexual y alivio para su cuerpo debilitado por la disciplina ascética. Buda, sin embargo, permaneció inmutable y con ello alcanzó la liberación final. De modo similar, cuando Satanás observó un resurgir del poder espiritual de Jesús que estaba cercenado los lazos de malla presentes en su encarnación, adoptó una forma objetiva, habló con Jesús y le prometió la completa felicidad temporal que todas las maléficas propuestas de vida podían proporcionarle, si tan solo abandonaba a Dios. Durante los 40 días que Jesús dedicó al ayuno y a la práctica de austeridades, su conciencia permaneció en un plano elevado de dualidad espiritual. Por un lado se hallaba bendecido por el espíritu, por el otro acosado por las seductoras tretas del adversario. Cuando regresó plenamente a la conciencia del cuerpo, se sentía renovado en espíritu, pero su cuerpo mortal privado del habitual alimento tenía hambre. Siendo almas, chispas individualizadas del espíritu incondicionado, los hijos de Dios son inmortales y no dependen de la materia. El plan de Dios consistía en que las células de las flores, plantas, animales y seres humanos vivieran abasteciéndose de energía cósmica, y no que cruelmente estos se alimentasen los unos de los otros. Solo cuando el alma se identifica con el cuerpo humano profanado por Satanás, siente el hombre la necesidad de recurrir al abastecimiento de la naturaleza. A quienes se encuentran atados a la conciencia del cuerpo, la fuerza ilusoria cósmica ha logrado convencerlos de que su existencia se acabaría si carecieren del sustento físico. Al acudir a los productos de la tierra para procurarse el sustento, el aire y el pan, el hombre permanece atado a ella y olvida su verdadera naturaleza, que solo necesita de la energía cósmica y de la voluntad de Dios para existir. La intención de Satanás era que Jesús olvidara su estado divino de existencia incondicionada. Comenzó a atentar a la conciencia crística de Jesús, aprovechándose de la necesidad primordial del cuerpo humano de satisfacer el hambre. Satanás actúa a través de la mente de Jesús, expresando una tentadora proposición. ¿Por qué no empleas tu poder divino para convertir las piedras en pan? Jesús había alcanzado la unión con la inteligencia divina, la cual, al vibrar, formó los sólidos, los líquidos y los gases, y los mantiene en equilibrio mediante leyes magnéticas, eléctricas y térmicas, y en consecuencia tenía el poder para operar sobre los principios constituyentes de la naturaleza y convertir las piedras en pan al modificar su frecuencia de vibración electrónica. Sin embargo, advirtió que la sugerencia engañosamente razonable de Satanás era un ardid para fomentar el hábito mortal de alimentar la psicología del hambre física, lo cual habría sido en este caso una traición al hecho de que como inmortal, él vivía gracias a la energía infinita de Dios. Esto no significa que después de esta experiencia Jesús renunciara al sustento habitual de todo ser humano. Jesús comía alimentos sencillos y aquello con lo que cariñosamente le agasajaban sus anfitriones.
pero con la actitud de un hombre divino y no como quien se encuentra sujeto al engaño y al hábito corporal del hambre física. Por esa razón Jesús le respondió al Satanás metafísico desde el interior de su ser con una poderosa fuerza vibratoria de pensamiento, negándose a utilizar indebidamente sus poderes divinos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús citó la verdad de las Escrituras, no de manera teórica como hacen los teólogos, sino basándose en su propia percepción del misterio y origen de la vida que experimentó durante su ayuno y profunda meditación. Sus palabras significaban: he hallado el modo divino de vivir por medio de Dios Padre a través del Espíritu Santo, que constituye la fuente de toda vida, y jamás volveré a reconocer que dependo en forma alguna del pan físico. El hombre no se alimenta solo de pan. Las limitadas energías relativas derivadas de los sólidos, los líquidos y los gases, que constituyen las fuentes físicas que proporcionan sustento a la vida, sino principalmente de toda palabra, unidad de ilimitada y vibrante energía cósmica procedente del Espíritu Santo, el gran Om o Amén, que desciende al cuerpo humano a través de la boca de Dios, el bulbo raquídeo. Experimentar conscientemente esta verdad, como lo hacía Jesús, implica conocer el fondo del vínculo eterno que existe entre lo humano y lo divino, entre la materia y la conciencia, la irrevocable unidad del ser y su creador. El bulbo raquídeo, situado en la base del cerebro, es el asiento de la vida y se forma a partir de la célula seminal, el núcleo originario en el cual el alma se introduce en el momento de la concepción. Al igual que las ondas de radio, que son invisibles pero pueden captarse desde el éter mediante un aparato receptor, la vibrante energía vital de la fuente cósmica omnipresente se recibe continuamente a través del sutil centro astral situado en el bulbo raquídeo. Dicha energía se almacena en la dínamo de energía astral que se encuentra en el cerebro, desde donde fluye a través de la médula oblongada, sale de la boca de Dios y se distribuye por todas las células del cuerpo. Si este rayo de energía se retirase, el cuerpo caería muerto de inmediato. El hombre supone que vive de pan, es decir, de alimento, oxígeno y luz solar, pero estos no son sino energía cósmica condensada. La energía que irradia el sol nutre las plantas sirven de alimentos a los animales y a los seres humanos. Las plantas a su vez se alimentan de estos cuando mueren, en forma directa o indirecta. La energía solar constituye la fuente física primordial de la vida. Cuando una persona ingiere alimentos, la energía vital del cuerpo comienza a digerirlos y metabolizarlos, y finalmente extrae la energía solar almacenada de este alimento para abastecer el cuerpo. Por ese motivo, los científicos señalan que las células del cuerpo funcionan gracias a la energía irradiada por el sol, la cual se libera por medio de una reacción química de oxidación. La construcción misma del protoplasma se hace posible con esta radiación solar, que emite fuerzas eléctricas que vitalizan las células. Cuando el hombre responde a los estímulos de los sentidos a través de las percepciones y las acciones, emplea parte de esa energía, y cuando las reservas del cuerpo se han agotado, se siente débil. Decide entonces comer algo o respirar profundamente o salir al aire libre para tomar sol a fin de recargarse de radiaciones de energía. El hombre común identificado con su cuerpo animal cree que su existencia depende por entero del alimento, el agua, el oxígeno y la luz solar. Sin embargo, llega un momento en la vida de toda persona en que sea cual sea el alimento que ingiera o pese a los múltiples ejercicios respiratorios que practique o a los numerosos baños de sol que tome, se ve forzado a admitir: a pesar de todo lo que hago, no puedo mantenerme saludable. De modo similar, insuflar oxígeno en los pulmones de un hombre muerto
Introducir comida en su estómago y exponer su cuerpo a la luz del sol no le harán volver a la vida. Los agentes materiales que sostienen el cuerpo son únicamente fuentes indirectas de la vitalidad y dependen de la energía cósmica, que es la fuente directa de la vida. El cuerpo del hombre se asemeja a la batería de un automóvil, que es capaz de generar cierta cantidad de electricidad a partir de sus componentes y del agua destilada que se le suministra desde el exterior. Sin embargo, la energía que producen estas reacciones químicas es sólo temporal y debe recargarse continuamente con la corriente eléctrica del generador del automóvil, de lo contrario la batería muere. De modo similar, la vida en el cuerpo humano no se mantiene únicamente por medio del sustento indirecto, el alimento, los líquidos, el oxígeno y la luz solar, sino a través de la fuente directa de la vibrante corriente vital, la palabra de Dios. La electricidad proveniente del generador recarga la batería del automóvil y restablece su capacidad para generar más electricidad a partir de las sustancias químicas que contiene y del agua destilada. De igual modo, la energía cósmica que entra al cuerpo a través del bulbo raquídeo le permite al cuerpo convertir el alimento y los elementos densos en energía suministradora de vida. Esta misma energía cósmica, en su papel creativo universal, formó los sólidos, los líquidos y los gases del modo que los conocemos. Cuando los ingerimos, la energía vital inteligente del cuerpo debe transformar esos alimentos sólidos, líquidos y gaseosas en energía que el cuerpo pueda utilizar. La energía vital inteligente del cuerpo es el prana, los vitatrones, que tiene su origen en las funciones suministradoras de vida del cuerpo astral. La diferencia que existe entre la forma de energía materialmente activa, electricidad, luz, calor, magnetismo, y la energía vital prana es que las primeras son simplemente fuerzas mecánicas, en tanto que la segunda, cuya naturaleza es vitatrónica, posee una inherente inteligencia divina. En realidad, la energía vital interna es autosuficiente y puede sostener el cuerpo por sí sola. Sin embargo, debido a los malos hábitos generados a lo largo de la evolución, se ha condicionado esta energía a depender totalmente del alimento. Ha quedado encapsulada, por así decirlo, dentro de las vibraciones densas y se niega a funcionar de manera apropiada e incluso a permanecer en el cuerpo si le falta el sustento material. Al convertirse el hombre en un adicto a las comidas, sencillamente ha olvidado cómo extraer de forma directa la fuerza vital corporal y atraer su continuo suministro de energía cósmica. Si a un adicto al opio se le niega repentinamente todo acceso a la droga, se enferma o muere. De manera similar, cuando una persona es adicta a las engañosas leyes de Satanás que rigen las condiciones materiales de la existencia y que se han convertido en parte misma del hombre, éste debe liberarse gradualmente de dicha dependencia por medio de la percepción de su verdadera naturaleza espiritual, o de lo contrario padecerá. Sumido en la ignorancia, la muerte que todo mortal sufre si no cuenta con estas fuentes de sustento vital. No es pecado vivir de acuerdo con la norma evolutiva que consiente en ingerir alimentos, pero creer que los medios físicos son los únicos que sustentan la vida es una ilusión. A través del poder vibratorio y de las diversas fuerzas de la naturaleza, es solo Dios quien sostiene la vida. Es su poder el que dirige el alimento y lo transforma en sustancias nutritivas, tejidos corporales y sangre. Es acertado apreciar y obedecer tácitamente a la naturaleza y sus métodos, pero la conciencia del hombre debe permanecer libre de tales limitaciones materiales. El cuerpo aparentemente sólido es en sí mismo una onda electromagnética inmaterial conformada en esencia por los subyacentes vitatrones astrales, que a su vez están constituidos por conciencia cósmica.
Dios ha condensado ingeniosamente su conciencia transformándola en los bitatrones en electrones y protones, estas partículas subatómicas en átomos y los átomos en moléculas y células, todas las cuales viven por medio de las radiaciones provenientes de la fuente cósmica. En una pantalla cinematográfica, los actores parecen muy reales, pero no son sino una radiación dividida en luces y sombras, que procede de la cabina de proyección. El hombre debe comprender la naturaleza etérea de su ser. Está hecho de luz y de conciencia. Es divino e indestructible, y el rayo cósmico creativo de Dios lo proyecta sobre la pantalla del tiempo y del espacio. El ser humano posee una naturaleza triple. Su cuerpo es su batería contenida dentro de otras baterías. La batería del cuerpo se halla dentro de las baterías de la mente y del alma. Continuamente, la energía cósmica recarga la batería corporal por medio de la voluntad, accionada por la mente, que a su vez recibe su poder de la conciencia cósmica que fluye a través de la supraconciencia del alma. Las baterías del cuerpo, de la mente y del alma se encuentran interrelacionadas. La batería mental se recarga desde el exterior por medio de la energía vital generada por el metabolismo corporal e internamente se recarga a través de la supraconciencia del alma. De modo similar, la batería del alma se recarga desde el exterior por conducto de una mente apropiada, una energía vital apropiada y una energía química del cuerpo apropiada. El alma se recarga internamente por medio de la conciencia cósmica. Un cuerpo indeleble y deteriorado debilita la mente. Sin embargo, un cuerpo saludable no siempre implica una mente excepcional, a no ser que ésta se recargue con la supraconciencia del alma. Un cuerpo enfermo desalienta a la mente e impide la expresión del alma cuando la mente y el alma se encuentran apegadas al cuerpo. Por el contrario, un alma poderosa que se abastece con el gozo de la meditación convierte la mente en un instrumento positivo indoblegable. Una mente tan enérgica puede a su vez influir sobre un cuerpo enfermo para que manifieste salud y vitalidad. Cuanto más medites diaria y profundamente y sientas crecer tu gozo, más se recargará la batería de tu alma con la sabiduría que emana de Dios. La meditación, la compañía de los santos y de personas inteligentes dotadas de una mente poderosa, los buenos libros, la introspección, el trabajo creativo, en el arte, la ciencia, en la literatura y en los negocios, contribuyen todos al desarrollo de una mente vigorosa y receptiva a la sabiduría del alma. Dado que el alma ha descendido a la materia desde el espíritu y ha convertido el imperfecto cuerpo en su parque de diversiones, es preciso establecer en la mente la perfección del espíritu y del alma para que ésta, antes enredada en el cuerpo, exprese su naturaleza divina dentro del cuerpo y a través de él, por medio de un total dominio de la mente sobre el cuerpo. Debe ponerse de manifiesto la inmortalidad del alma, la ausencia de enfermedades y la felicidad inmutable. La inteligencia del hombre, reflejo de la inteligencia divina, controla los átomos mismos de su cuerpo. La conciencia cósmica de Dios, que fluye a través de la batería del alma, provee energía a la mente. Es el poder de la voluntad que ejerce la mente al que extrae la fuerza vital creativa consciente o la palabra de la dínamo invisible de energía cósmica y la hace fluir hacia el cuerpo a través del bulbo raquídeo o boca de Dios. La voluntad es la que opera el interruptor que controla el flujo de energía hacia el cuerpo. Para realizar cada movimiento es preciso un acto de la voluntad que le suministre energía. El simple hecho de levantar una mano implica inyectar energía y conciencia en el sistema entero. Cuando no se tiene buena disposición para realizar una tarea, se experimenta fatiga desde el comienzo.
Por el contrario, si existe buena disposición, uno se siente lleno de energía. Quien lleva a cabo todas sus tareas con diligencia e interés comprueba que le es posible alimentarse incesantemente de la fuente de energía cósmica. Aquel que permanece apáticamente pasivo y se niega a emplear la voluntad para afrontar todas las obligaciones y desafíos de la vida, como algunos dogmáticos que interpretan equivocadamente las palabras de Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya, impide que llegue al cuerpo el libre flujo de las fortalecedoras corrientes divinas. La muerte del cuerpo se produce cuando se paraliza la voluntad de vivir debido a enfermedades que nos incapacitan o a otras dificultades. Para que el ser humano recargue las células de su cuerpo, que no son sino celdas eléctricas, solo se requiere el poder de la voluntad. Una persona que ayuna con prudencia por un tiempo prolongado advertirá que siente una necesidad cada vez menor de alimento y que es otra cosa lo que sustenta su cuerpo. Es posible acceder a las corrientes de energía almacenadas en el cerebro y en las células empleando la mente y la voluntad, las cuales son capaces de transformar la batería húmeda del cuerpo humano en una batería seca para generar electricidad. Una batería húmeda depende de la renovación de su reserva de agua. Una batería seca, en cambio, funciona gracias a su propia reserva interna de energía, la cual se recarga únicamente con electricidad. A través del desarrollo del poder de la voluntad, el ser humano puede disminuir en forma gradual su dependencia de la energía química de los átomos del alimento físico y aprender en cambio a mantener y revitalizar su cuerpo y sus facultades mentales a partir de fuentes cada vez más refinadas de energía cósmica. El ser humano podrá así extraer el sustento del oxígeno o de la luz del sol. En definitiva, los santos han demostrado que es posible vivir solo en la palabra de Dios. En el libro Amansil, basado en un discurso del ilustrísimo Joseph Krems, doctor en teología y obispo de Cleveland, que pronunció el 12 de febrero de 1928 acerca de Teresa Neumann, una joven campesina de Connersheim, Baviera, encontramos hechos sorprendentes sobre la vida de esta mujer en lo que se refiere a vivir de la energía divina. Primero, manifiesta las heridas del Salvador crucificado. Estas permanecen siempre igual sin infectarse ni sanar. Segundo, cada viernes revive la pasión de nuestro Señor. Tercero, repite las palabras pronunciadas en arameo por Cristo. Cuarto, adivina los secretos más íntimos del corazón. Quinto, no ingiero alimentos ni bebidas. No ha comido alimentos sólidos desde 1923, salvo agua o un poco de jugo de frutas. No obstante, el día de Navidad de 1926 cesó por completo de comer y beber. Es decir, hace ya casi 2 años que esta joven no come ni bebe, con la excepción de que cada mañana recibe la Sagrada Comunión. El dictamen de todos los médicos de la Universidad de Berlín y los médicos de Praga, Frankfurt y Múnich, que no profesan ninguna fe religiosa, es el siguiente. No existe la menor duda de que en el caso de Teresa Neumann no hay engaño ni fraude. Ella no se encuentra debilitada a pesar de que no consume alimentos desde la Navidad de 1926 y tiene el mismo aspecto saludable de cualquier persona normal. Cada viernes pierde alrededor de 4 kilos de peso. 6 horas después de concluir la visión de la pasión, recupera su peso normal de 50 kilos. Cuando visité a Teresa Neumann en Baviera en el año 1935, ella había permanecido sin comer durante 12 años. Su apariencia, sin embargo, era tan lozana como la de una flor. En el caso de Teresa Neumann puede observarse una de las numerosas anomalías que Dios dispone, un suave golpe divino,
destinado a que la autosuficiencia del ser humano se humille y se mantenga desconcertada. Ella es una mujer moderadamente activa que disfruta del sol y del cuidado de su jardín. Su corazón, sistema circulatorio y respiración funcionan con normalidad. Pero ella no depende de los alimentos sólidos ni líquidos. La, la vida de Teresa Newman demuestra en la época actual la enseñanza de Jesús sobre el cuerpo no vive solo de pan. Como ella misma me dijo, vivo de la luz de Dios. La santa estigmatizada vive de la energía cósmica de su voluntad, extrae del éter, del sol, del aire y de la conciencia cósmica de Cristo Cuando visité a la santa bengalí Giribala en 1936, ella había vivido sin ingerir alimentos durante más de 56 años. Me relató que desde que su gurú la inició en su técnica que libera el cuerpo de la dependencia del alimento físico, había podido vivir por entero de la energía cósmica. Durante todos esos años sin ingerir alimentos, jamás había sentido decaimiento ni había experimentado enfermedad alguna. Su nutrición deriva de energías más sutiles provenientes del aire, de la luz, del sol y de la energía cósmica, las cuales recargan el cuerpo a través del bulbo raquídeo. Le pregunté con qué propósito se le había enseñado a vivir sin alimentos. Con el propósito de demostrar que el hombre es espíritu, respondió ella, para demostrar que mediante el desarrollo espiritual el hombre puede gradualmente aprender a sustentar su vida de la luz eterna y no de los alimentos. Dios utiliza la vida singular de santas como Teresa Newman y Giri Bala para demostrar la naturaleza esencialmente incorpórea del ser humano. En eras más avanzadas será habitual alimentarse principalmente de oxígeno como luz solar y energía procedente del éter. La obtención de sustancias nutritivas de los alimentos densos es un proceso indirecto para tener acceso a la energía almacenada en ellos con el objeto de reparar el deterioro de los tejidos corporales. Extraer energía del oxígeno y de la luz solar es un sistema mucho más eficiente y utilizar en forma directa la reserva ilimitada de energía cósmica que se halla libremente disponible significa recuperar la capacidad natural del alma de mantener el instrumento corporal mediante la palabra vibratoria de Dios. En el estado de suspensión animada, algunos yogis de la India han demostrado el poder sustentador de la energía cósmica, incluso en ausencia de la energía proveniente del oxígeno y de la luz solar. Bajo la estricta observación de varios médicos, Sadhu Haridas fue enterrado a varios metros de profundidad en el patio de un palacio muy bien custodiado. Su cuerpo sobrevivió sin alimento, oxígeno ni luz solar durante 40 días. Cuando lo desenterraron fue declarado muerto. Sin embargo, para el asombro de los médicos ingleses y franceses que lo custodiaban, su cuerpo volvió a la vida. Cuando un yogi entra en el estado de suspensión animada, detiene el deterioro de las células corporales, mientras se encuentra enterrado. El frescor de la tierra cumple la función de un refrigerador y preserva el cuerpo de la obra destructiva del calor. La fuerza vital interior crea además cierta frescura en todas las células, lo cual ayuda a conservarlas. En ese estado las células olvidan temporalmente su mal hábito de adicción al alimento y viven en la vibración de la energía cósmica. La ciencia postula que en un solo gramo de carne del cuerpo humano tiene suficiente energía en sus componentes electroprotónicos como para proveer de energía eléctrica a la ciudad de Chicago durante 2 días. La fuerza vital del cuerpo humano común está habituada a recargarse con la energía química de los alimentos. Los engorrosos procedimientos de la naturaleza han impedido el proceso de vivir exclusivamente de la energía vibratoria almacenada en los electrones y protones de las células corporales. En el estado de suspensión animada, los yogis saben cómo utilizar esta energía electroprotónica para mantener
electrificadas las células corporales como si fuesen billones de baterías secas. Toda la conciencia, la energía y las formas existen en la inmanente y trascendente conciencia cósmica de Dios y se desarrollan a partir de ella. Vivimos únicamente porque nuestro Creador ha destinado porciones infinitesimales de su ser a tomar la apariencia de una multitud de seres. El hombre común se considera a sí mismo como un cuerpo cuyas facultades dan origen a la conciencia. Sin embargo, los yogis que han alcanzado la unión con el ser saben que en realidad son la conciencia y la subconsciencia, ubicadas en el cerebro y en la columna vertebral, las que sostienen y animan el cuerpo. Ellos han aprendido la forma de retirar la vida y la conciencia para dirigirlas hacia los centros astrales cerebroespinales, a fin de concentrarlos con la fuente de toda la conciencia cósmica de Dios. Así como los barcos pueden controlarse a distancia por medio de un radio, de modo similar Dios mantiene en funcionamiento todos los procesos de pensamiento y todas las células del cuerpo, enviando continuamente hacia ellos conciencia cósmica y energía cósmica. Aun cuando uno no sea consciente de este poder sustentador, nadie puede vivir sin la inteligencia interior de la subconsciencia, recargada con la conciencia de Dios y sin utilizar la energía cósmica que se radiotransmite al cuerpo a través del bulbo raquídeo y que se almacena en el núcleo protónico de todas las células corporales. Durante el estado de animación suspendida, a no ser que los receptores de las células y pensamientos se encuentren sintonizados con la dínamo de la conciencia cósmica o con la subdínamo de la subconsciencia recargada por la supraconsciencia, las células y las funciones corporales se verán abocadas a la destrucción por carecer del control de la inteligencia. Cuando en el estado de animación suspendida la conciencia abandona la espina dorsal y el cerebro, se produce la muerte de forma instantánea y se inicia el proceso de descomposición. El estado de muerte aparente que pueden alcanzar los yogis como sadhu haridas tiene el propósito principal de demostrar determinadas leyes psicofisiológicas avanzadas. Entrar en un estado de suspensión en el que uno se encuentre privado de la conciencia no es necesariamente beneficioso en el sentido espiritual. Cualquier tipo de animación suspendida en que uno se halle inconsciente, tanto externa como internamente, constituye una anestesia para la mente y debe descartarse. Algunos instructores provocan un estado de animación suspendida en animales o en ellos mismos, presionando ciertas glándulas. Esto produce un estado de inconsciencia interna y externa que debe evitarse estrictamente para ser totalmente inútil en sentido metafísico. En el yoga espiritual, durante el estado de samadhi, que se alcanza al meditar, aun cuando el cuerpo pueda asumir un estado de suspensión semejante al del trance, la conciencia permanece totalmente despierta y unida a Dios en la bienaventuranza de la divina comunión consciente. En el estado de éxtasis divino, la fuerza vital se concentra en los centros espirituales cerebroespinales y electrifica los billones de células del cuerpo. De esta forma, no solo evita su descomposición, sino que además los rejuvenece con un poderoso elixir de energía cósmica. Cuando las células se electrifican por medio de esta poderosa corriente, cesan sus procesos normales de crecimiento y deterioro. Esto es lo que se entiende por animación suspendida, extática, dado que el cuerpo es un cúmulo de movimientos atómicos, celulares, circulatorios, musculares y vitatrónicos astrales. Depende por lo general de tales movimientos para su existencia. Sin embargo, el yogi que se encuentra en el estado meditativo de samadhi suspende conscientemente la actividad de las transformaciones que se llevan a cabo en los músculos, en la sangre, en la energía nerviosa y en todos los tejidos, y sostiene el cuerpo por medio del poder
inmutable de la energía cósmica, que proviene de la conciencia cósmica. Si tocamos con suavidad el delicado mecanismo interno de un reloj, éste se detendrá, pero al sacudirlo funcionará de nuevo. De manera semejante, cuando silenciamos la incansable actividad de los procesos mentales y logramos así que las funciones corporales se aquieten, la fuerza vital y la conciencia humana cesan su actividad externa en relación con el mundo material y abandonan por un tiempo su esclavitud con respecto al oxígeno, los alimentos y la luz solar. De este modo, tanto la fuerza vital como la conciencia humana aprenden de nuevo a depender por completo de los auténticos elementos que sustentan el cuerpo, la energía cósmica de Dios y su conciencia cósmica. Para retornar a la actividad, el yogi activa la voluntad y la conciencia que se encuentran en la columna vertebral y en el cerebro. Al oprimir el interruptor de la voluntad, los pensamientos se ponen en movimiento. Cuando la mente se conecta con los poderes sensoriales de la percepción y de la acción, la fuerza vital restablece totalmente el estado de animación en el cuerpo. Un sadhu haridas que puede llevar el cuerpo al estado de trance subconsciente propio de la suspensión animada, una Teresa Newman o una Giribala que pueden sustituir a base de la energía pura del aire, del sol y de la luz vibratoria de Dios, un avatar como Mahavatar Babaji, para quien el aliento, los átomos del cuerpo y la vida misma no son otra cosa que luz y pensamientos manipulables de Dios. Todos ellos aportan pruebas elocuentes del potencial con que cuenta el ser humano para dominar las fuerzas vitales de su cuerpo, que en el pasado estuvo tensamente atado a la materia. Jesús demostró su dominio sobre el cuerpo al manifestar el estado de conciencia cósmica durante los 40 días en que ayunó y meditó. Una vez alcanzado dicho estado, es indiferente si un maestro se alimenta de materia normal para permanecer en contacto con su naturaleza humana, o si come frugalmente o no ingiere nada en absoluto. Se mencionan estos ejemplos extremos no con el fin de considerarlos como una meta a la que deba aspirar el hombre común o el buscador de Dios, sino para demostrar que sí se puede controlar el cuerpo físico de manera tan excepcional. También es posible para una persona que lleva una vida normal elevar en tal medida el nivel espiritual de su cuerpo que le permita experimentar que la verdadera fuente de su vida es el poder divino, y utilizar dicho poder conscientemente como una ayuda para liberarse del dolor físico y de otras limitaciones mortales causantes del sufrimiento. La meditación es el método que permite experimentar la conexión entre la energía vital individual, circunscrita al cuerpo, y la infinita energía cósmica de Dios, así como la conexión de los estados consciente y subconsciente con la conciencia cósmica de Dios. Por medio de la técnica de Kriya Yoga, la conciencia transforma gradualmente su identificación con el cuerpo físico, inepto y muchas veces traicionero, apegado al aliento y al pan, y la convierte en percepción del cuerpo astral interno formado por vibrante energía vital que se renueva constantemente, y luego experimenta su naturaleza suprema como alma hecha a imagen de Dios. Dicha siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada. Jesús, Elías, Kabir y otros profetas habían logrado en vidas pasadas el dominio de la técnica del Kriya Yoga u otra semejante, mediante la cual podían materializar o desmaterializar su cuerpo a voluntad. Del mismo modo en que Jesús hizo resucitar su cuerpo crucificado y presenció en su anterior encarnación como Eliseo, como su gurú Elías transformaba su cuerpo en llameante energía y ascendía a los cielos. Únicamente cuando se han aquietado todas las funciones corporales se puede alcanzar el estado de samadhi en la meditación profunda.
La dieta apropiada y el ayuno ayudan a acondicionar el cuerpo para que logre alcanzar dicho estado de quietud y recogimiento. Jesús tuvo en cuenta este principio cuando ayunó con la finalidad de espiritualizar el cuerpo y liberar su mente durante los 40 días que permaneció en el desierto. Meditar con el estómago vacío es una buena práctica porque la energía que activa el sistema nervioso no se encuentra entonces tan ocupada llevando a cabo las funciones corporales. Practicar la meditación después de haber ingerido comida en abundancia provoca un tira y afloja entre la conciencia del cuerpo y la supraconsciencia del alma. Si el estómago se encuentra lleno, el corazón, los pulmones y los sistemas nervioso y digestivo se dedican a las tareas de digestión de los alimentos, combustión del carbono y mantenimiento de la circulación hacia los pulmones para eliminar de la sangre el dióxido de carbono. Este proceso mantiene ocupada la mente subconsciente, que a su vez infunde su inquietud en la mente consciente. Tal invasión de la conciencia imposibilita la comunión interior con Dios. Por el contrario, cuando las actividades del cuerpo se han tranquilizado, el corazón se encuentra en calma. Al aquietarse el corazón, la corriente vital se desconecta de los sentidos y la mente se libera de los pensamientos inquietos para concentrarse exclusivamente en Dios. Las personas que comen en exceso de manera habitual y que jamás practican el ayuno someten la fuerza vital de su cuerpo a la incesante actividad ligada a la combustión del carbono y la purificación de la sangre venosa. De esta forma, sobrecargan el corazón y mantienen constantemente activos los 5 teléfonos de los sentidos. En cuanto a la meditación, el ayuno hace decrecer la actividad de los músculos, el corazón, la circulación, el diafragma y los pulmones, al no suministrar dióxido de carbono ni sustancias químicas a la sangre. De ese modo permite que la atención sea parte del cuerpo y sus funciones. En el sentido metafísico, el ayuno es una ayuda que permite el acceso a la vivificante fuente interior de la conciencia cósmica y de la energía cósmica. Nunca se ha de emprender un ayuno prolongado sin la guía y las instrucciones de un preceptor competente. No es necesario realizar un ayuno prolongado, es decir, más de un día por semana o 3 días por mes o cada 45 días, ingiriendo una cantidad suficiente de líquidos, para demostrar que el poder divino es el que sustenta la vida. En cualquier caso, se debe alimentar el cuerpo y el alma por medio de la meditación. La mente establece el carácter de cada una de las actividades del cuerpo. Por esa razón, resulta provechoso el uso de afirmaciones: vivo por el poder de Dios y no solo a través de medios físicos. Tal estado de libertad es casi inconcebible para el típico individuo apegado al cuerpo, que ni siquiera puede iniciar el día sin primero rendir homenaje a su diaria necesidad matinal de tomar café y pan tostado. Jesús demostró, sin embargo, una verdad. El hombre vive por el poder divino y puede, mediante el esfuerzo apropiado, tomar conciencia de su inherente vínculo con la conciencia y energía cósmica de Dios. La meditación es el modo más efectivo de espiritualizar el cuerpo. El esfuerzo meditativo para lograr que el cuerpo viva en ese plano superior se ve favorecido por el hábito de comer siempre en forma apropiada. Incluso una persona espiritual advertirá que si se alimenta de manera imprudente su cuerpo, obstaculiza las prácticas que conducen al logro de la realización espiritual. La dietética continuará cumpliendo una función innegable mientras el cuerpo mismo persiste en afirmar su existencia en el reino de la manifestación. El alimento saludable, el oxígeno abundante absorbido por medio de la respiración adecuada, así como la luz solar, son los requisitos que impone la naturaleza para mantener la batería corporal. Es necesario elegir una dieta apropiada
y tomar la precaución de no comer jamás en exceso. Hay mucho de verdad en el refrán que dice que el hombre cava su propia tumba con el tenedor y el cuchillo. La mayoría de las carnes, sobre todo la carne vacuna y la porcina, y otros alimentos de vibración burda, sobrecargan de trabajo a la fuerza vital, lo cual dificulta que ésta se desconecte de los sentidos y de los agobiados órganos vitales a fin de dirigir la corriente de vida y la conciencia hacia Dios, cuando uno se sienta a meditar con el propósito devocional de experimentar la comunión divina. Debe elegirse una dieta saludable y equilibrada, constituida por alimentos naturales que contengan fuerza vital en abundancia y que el cuerpo pueda procesar fácilmente. Frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, nueces, algunos productos lácteos, y se evitarán aquellos alimentos en los que la fuerza vital se haya deteriorado o destruido por el procesamiento inadecuado, o que por algún otro motivo resulten inapropiados para el organismo humano. Es preciso, por otra parte, evitar caer en el fanatismo. El fanático de la alimentación, que siempre está obsesionado por obedecer meticulosamente las leyes de la salud y de la dieta, comprobará que su apego al cuerpo se convierte en un verdadero impedimento para lograr la realización espiritual. Es necesario comer de manera apropiada, pero sin aceptar jamás que se depende de la comida. Debes comprender que la energía cósmica y la conciencia cósmica de Dios son las que transforman el alimento en energía vital. El alma se halla por encima del hambre y del deseo de comida. Esto no significa que el aspirante espiritual deba dejar de alimentarse, sino que ha de comer adecuada y gozosamente para mantener el templo corporal de Dios, y no con el único fin de satisfacer los anhelos sensoriales. El sentido del gusto no debe degradarse por la gula ni por la indigestión que se provoca al comer de manera inadecuada y excesiva. Su propósito es elegir y disfrutar el alimento apropiado con el objeto de conservar el cuerpo saludable y vibrante para uso del alma. Comer con el único fin de disfrutar del sentido del gusto produce gula, esclavitud, indigestión, enfermedad y muerte prematura. Comer para el sostén del templo corporal produce autocontrol, una vida larga, salud y felicidad. Mediante el ayuno y la meditación, Jesús tomó plena conciencia de que el hambre es una ilusión relacionada con la ley del cambio en el cuerpo, y comprendió que se puede derrotar dicha ilusión, que es posible vivir enteramente de la energía de Dios. Al no aceptar la sugerencia de Satanás de convertir las piedras en pan, Jesús realizó un milagro aún mayor, el de vencer su mortalidad mediante el recuerdo divino de su existencia espiritual, libre de condicionamientos y sustentada por sí misma. A partir de ese momento tuvo la opción de elegir si vivía por medio de los alimentos o sin ellos. Si Jesús hubiese creado alimentos de manera milagrosa para satisfacer las necesidades de su cuerpo humano, habría hecho uso indebido de sus poderes divinos. Las grandes almas que han alcanzado el estado más elevado no emplean sus poderes en beneficio propio. En sus asuntos personales adoptan una conducta sumamente discreta, con lo cual participan de las dificultades comunes a todos los seres humanos, cuyas luchas han venido a compartir en la tierra. El único poder que utilizan para sí mismos es su excepcional amor y devoción por Dios. Y con ese milagro supremo, ellos también buscan atraer a otras almas hacia la divina presencia. Los milagros son muy preciados por los mortales sujetos a lo terrenal, que intentan satisfacer sus propios sentimientos de insuficiencia, desafiando a Dios a demostrar su poder. Las almas divinas, en cambio, no ponen a prueba la atención y el amor de Dios, porque ello significaría dudar de Él. Si Jesús hubiese obrado un milagro por una nimiedad,
como lo es mitigar el hambre, este acto habría sido una ofensa a su fe en Dios y una negación en su confianza en el poder todopoderoso de Dios. La victoria de Jesús sobre las tentaciones fue una severa derrota para Satanás, quien cuenta con el apego a la conciencia mortal del cuerpo como el más poderoso engaño para mantener al ser humano en cautiverio. Satanás veía en Jesús a su némesis, la, la que le arrebataría muchas almas que se hallaban bajo su dominio, y por ello no escatimaba esfuerzos para evitar la supremacía de Jesús. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Los dos pasajes metafóricos anteriores encierran un significado esotérico. El cuerpo y el espíritu de Jesús fueron objeto de tentación y provocación por parte de Satanás, tanto en forma subjetiva como objetiva. La fuerza del mal tiene a su disposición numerosas artimañas, no siempre emplea sus manifestaciones objetivadas, las cuales son fáciles de reconocer. En muchas ocasiones su mejor estrategia consiste en introducirse sutilmente, de manera subjetiva, en los procesos mismos del pensamiento y la imaginación de su posible prisionero. Bajo ese disfraz psicológico, Satanás asedió la mente de Jesús mientras éste se hallaba en la cima misma del templo de la meditación, situado en la ciudad santa, en su conciencia crística universal. La conciencia de Jesús se encontraba enfocada en el alero del eje cerebroespinal. La conciencia de Jesús se encontraba enfocada en el alero del eje cerebroespinal, en el entrecejo donde se hallaba ubicado el centro celestial de la percepción crística. La intención del engaño satánico era que Jesús se precipitara a las regiones inferiores de la espina dorsal, los plexos lumbar, sacro y coxígeo, el plano de los sentidos donde moran los apegos corporales. Aun cuando la conciencia de Jesús había alcanzado el estado crístico, el alero de la experiencia meditativa e intuitiva, el hecho de que aquella residiera en el cuerpo predisponía a la mente de Jesús a permanecer expuesta a la tentación proveniente del engaño. En un último intento por desalojar de Jesús el hábito de abrigar pensamientos divinos, Satanás despertó el antiguo e ilusorio hábito de identificación con el cuerpo, que había sido derrotado constantemente en su sagrada conciencia. El recuerdo de los engañosos hábitos mortales introdujo a su mente un tentador pensamiento. Dado que he recobrado en la meditación mi elevado estado de filiación divina, no corro peligro al arrojarme a las regiones de la tentación corporal. Dios me protegerá por medio de mis ángeles guardianes. La convicción espiritual, las experiencias intuitivas y la sabiduría que surge de la meditación, aun si caigo en el engaño, los ángeles de los pensamientos espirituales volverán a alzarme a mi elevado estado de conciencia y evitarán que mis pies, la poderosa fuerza de voluntad, tropiecen contra las rocas del error espiritual causante del sufrimiento.
El supremo hábito espiritual de Jesús obtuvo la victoria, y él respondió en lo profundo de su pensamiento introspectivo. La más elevada sabiduría de las Escrituras enseña que la atención jamás debe apartarse de Dios. Él es el Padre y Creador de todas las formas de la conciencia, tanto cósmica como humana. Ninguna expresión de esa indivisibilidad dividida debe sucumbir a la tentación en la experiencia ilusoria, que la incita y percibirse separada de él. Y de este modo arrastra esa manifestación de la divinidad en dirección a la materia. La conciencia debe permanecer enfocada en la verdad, en su identificación trascendental con Dios, sin permitir que las tentaciones satánicas la afecten. Todos los anhelos y deseos del hombre deben transmutarse y dirigirse hacia Dios, en vez de permitirles que amortajen en el engaño la imagen de Dios que mora en el ser humano. Los pensamientos ilusorios, impositivos, conflictivos y con falsas expectativas de felicidad creados por la tentación satánica conducen al error, que es causa de sufrimiento. En cambio, la tentación divina invita al hombre a que busque la verdad, que es fuente de la felicidad. Sabiendo esto, Jesús rechazó la tentación del diablo y desdeñó la osadía que éste mostró al tratar de tentar al Dios que moraba en él. No es sensato bajo ninguna circunstancia tentar a la protectora gracia de Dios, de la que uno se haya hecho merecedor gracias a las virtudes adquiridas. Incluso algunos devotos avanzados han caído en el engaño por haberse confiado presuntuosamente y haberse sentido seguros de sí mismos, creyendo que sus virtuosos logros serían una salvaguarda contra una acción errónea. Incluso, momentáneamente, cuando se requería un comportamiento y un discernimiento correctos, no tentarás a la divina conciencia interior para someterla a prueba. Es responsabilidad del devoto el permanecer siempre bajo la inmutable presencia protectora. El Satanás psicológico persiguió de nuevo a Jesús hasta su encumbrado y sublime estado de realización del ser. En una instantánea visión mental desplegó ante él todo el poder y la gloria temporales que la posición y las posesiones materiales pueden proporcionar. Y le tentó entonces con este pensamiento: te daré reinos de poder y riqueza. El antiguo e ilusorio hábito psicológico de placentera familiaridad con el cuerpo pugnaba por aprovechar su momentánea oportunidad de recuperar el control de la sabia voluntad y libre albedrío de Jesús, y le hizo sentir que, dado que había obtenido el dominio sobre las leyes de la naturaleza, éste tenía el poder de otorgarle el goce de todas las cosas materiales glorificadas si tan solo descendía de su elevado estado de autodominio y de gozo en el espíritu al plano de las gratificaciones sensoriales. Jesús respondió desde las profundidades de su introspección discernidora: oh, vosotros, sentidos del olfato, el gusto, la vista, el tacto y el oído, fuisteis hecho para consagraros al espíritu, así como para actuar constantemente y servir al alma en su contacto con la materia, sin interrumpir su experiencia trascendente y consciente del gozo del espíritu. Los sentidos le fueron concedidos al hombre con el propósito de que le aportaran percepciones del espíritu encarnado en la materia, mas no para que el ser humano alimentara sus insaciables deseos, lo cual fue una innovación del engaño satánico. Como sirvientes del hombre, los sentidos creados por Dios proporcionan autocontrol, larga vida, salud y felicidad cuando son guiados por el discernimiento, controlados por las tentaciones de Satanás. Los sentidos esclavizan al ser humano en el sufrimiento de la identificación con el cuerpo y en el olvido del alma. La fuerza cósmica inteligente que se ha apartado de Dios dirige al reflector
de la luminosidad vibratoria hacia la materia con el fin de realizarla y cautivar al hombre con su resplandeciente brillo de oropel. Si uno utiliza el faro de la atención del alma para adorar a la engañosa y fluctuante materia, lo cual solo ofrece placeres temporales, está permitiendo que él hipnotice el encanto del reino de Satanás, el reino sensorial de la finitud. En cambio, al enfocar el faro de la atención en el alma unida a Dios en la meditación, se contempla la inmutable e imperecedera espíritu dispensador de gozo. El gran drama de la existencia cósmica alaba el ejercicio del libre albedrío y el poder de raciocinio del hombre. El ser humano hecho a imagen de Dios posee en su campo de acción la misma libertad que Dios Padre para emplear el libre albedrío. Dios puede redimir al hombre únicamente cuando éste decide comportarse en todos los sentidos de acuerdo con las leyes divinas del correcto vivir. Dios atrae al ser humano mediante un despliegue ilimitado de acontecimientos favorables con el objeto de influir sobre él para que elija aquello que promueve su propio bienestar supremo. Satanás tienta al hombre con engañosas artimañas que son agradables a la vista y prometen felicidad, pero que después de proporcionarle un placer evanescente provocan en cambio consecuencias nefastas. El hombre se encuentra entre Dios y Satanás. Ambos están dispuestos a atraerle en la dirección que él desee. Dios se halla en la diestra con su reino de felicidad bañado por la luz eterna. Satanás se halla a la siniestra, con su reino de sufrimiento disimulado bajo el manto de ostentación. El hombre decide si envía señales en dirección a Dios o a Satanás, indicando como hacía donde desea ser atraído. Cuenta con absoluta libertad para actuar sin ser controlado por Dios ni por Satanás. Cada vez que inicia una buena acción o alberga un pensamiento puro y ennoblecedor, esta es una señal que envía a Dios y automáticamente se ve atraído en esa dirección hacia un paraíso de bienaventuranza, oculto en el seno del eterno futuro. En cambio, tan pronto como el hombre piensa o actúa de acuerdo con el mal, de inmediato se ve atraído hacia Satanás y va camino de enredarse en el reino de las dualidades causantes de sufrimiento. Cuando el ser humano sucumbe a la tentación o se deja llevar por la ira, los celos, el egoísmo, la gula, el deseo de revancha o la inquietud, ha aceptado la invitación que Satanás le formula para acercarse a él. Cuando el hombre es dueño de sí mismo, moderado, calmado, comprensivo, generoso, misericordioso, meditativo, está invitando a Dios a que le ayude. Dios espera con ansia que todos sus hijos regresen a su reino, liberados del sufrimiento, de la muerte y de los demás terrores e incertidumbres de la vida humana, en los que Satanás mantiene al hombre constantemente ocupado mediante el apego a los sentidos. Cada vez que el ser humano se siente tentado a actuar de manera incorrecta, necesita recordarse a sí mismo que no es solo su mente subjetiva quien lo está tentando, sino también el Satanás objetivo. Debería negarse categóricamente a cooperar con el maligno que quiere destruirle. Por eso Jesús dijo: apártate, Satanás. Cuando esa fuerza del mal le mostró los reinos de la gloria temporal, los cuales podían ser suyos si rendía culto al engaño. La sabiduría de Jesús no podía ser influenciada. Si alguien ofreciera a una persona $1.000.000 y otro colocase ante él $1.000 como alternativa, solo un necio preferiría esta mísera oferta. Jesús habló desde el estado de realización del alma. He elegido la bienaventuranza eterna. ¿Qué valor representa para mí aquello que es transitorio? El ser humano confundido piensa cuán maravilloso sería poseer tantas riquezas como Henry Ford o como Andrew Carnegie.
Pero ¿dónde están ellos ahora? ¿Para qué desear cosas que tendrán que abandonarse a la hora de la muerte? El gran poeta Saadi de Persia dijo: si conquistas el mundo entero y sometes a toda la gente a tu voluntad, ¿qué ganarás con ello? Algún día habrás de abandonarlo todo. Como resultado de la elección de Jesús, Él posee vida eterna en la bienaventuranza de Dios. Al surgir victorioso de la tentación, se ha convertido en un ejemplo resplandeciente para todas las almas que se esfuerzan por recuperar su filiación divina. Él señaló el camino. En la cima del monte de la elevada meditación, Jesús alzó el velo de la conciencia corporal, así como él de las apariencias sensoriales y el de la materia, y se identificó luego con el Hijo unigénito, la conciencia crística. Es así como el alma reconoce su filiación divina. Hubo una época en que yo creía que Satanás era una fuerza simbólica, un engaño metafísico, pero ahora sé la verdad y sumo mi testimonio al de Jesucristo. Satanás es responsable de la creación de todo el mal que existe en la tierra y en la mente del hombre. He visto conscientemente a Satanás obstaculizar mi camino en numerosas ocasiones por medio de misteriosos infortunios y adoptando de modo deliberado una forma materializada cuando yo recibía la gracia de Dios. En cierta ocasión me encontraba yo contemplando el rostro de Cristo y en cuanto se desvaneció de mi visión, pude ver también la fuerza del mal en la forma de Satanás. Fue una visión aterradora. Ambas fuerzas atravesaron mi cuerpo. Una de ellas era la paz y gozo universal de Cristo y la otra era el gran engaño cósmico. La fuerza del mal no me tocó, solo trató de atemorizarme. Cuando uno se adentra en el espíritu, contempla estas dos fuerzas con toda claridad. Pero una vez que alcancé el samadhi supremo, descubrí que no existe nada más que Dios. Sin embargo, hasta que se logre dicho entendimiento, esa dicotomía cósmica no dejará de presentar su ilusoria realidad como dos fuerzas: el poder del mal y el poder del Cristo, el poder de Satanás y el poder de Dios. Cuando el Satanás psicológico cesó de tentar a Jesús, el engaño y los recuerdos de los hábitos mortales se desvaneció, al menos por un tiempo, y en su lugar surgió el sentimiento del triunfo del hábito permanente de la conciencia espiritual. El Evangelio según San Lucas señala: acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta tiempo propicio. La partida de Satanás hasta el tiempo propicio significa que el devoto ha llegado al estado trascendental de autodominio permanente, en que se eleva por encima de la dualidad y de la obligada lucha contra el mal. Todo maestro que haya logrado experimentar el estado de Nirvikalpa Samadhi toma conciencia de que la obsesión de la ignorancia se ha desvanecido de su interior. Al desaparecer la actitud mental ignorante que todo lo relaciona con la conciencia mortal, se producen cambios sublimes dentro de ese avanzado devoto. Bajo la influencia de la ilusión cósmica, incluso los devotos que poseen una aspiración sincera ven la materia como materia y perciben las dualidades del bien y del mal, así como la relatividad de la conciencia, lo cual presenta la materia como si estuviese constituida por diferentes formas de sustancias sólidas, líquidas, gaseosas y astrales. En cambio, una vez que la influencia de Satanás ha concluido de manera definitiva, el devoto liberado solo percibe el siempre existente, siempre consciente y eternamente gozoso espíritu omnipresente. Como sombras olvidadas, todo el mal y todas las discrepancias de la naturaleza se desvanecen de la conciencia del devoto iluminado. Cuando Jesús en el desierto venció completamente las tentaciones de Satanás, desapareció el ilusorio hábito mortal y los ángeles de la intuición, la calma, la omnisciencia y la realización del ser aparecieron en la conciencia de Jesús para servirle el banquete de la bienaventuranza eterna. Gracias por escuchar.